Y nuevamente buenas tardes para todos, todo el equipo de AutoCAD de la noche. ¿Cómo les ha ido nuevamente? ¿Bien? Sí, señor, gracias. Amén. Entonces comenzamos hoy nuestra sesión del 15 de octubre del 2020. ¿Cómo les terminó de ir después de la clase del martes en cuanto a los ejercicios adicionales, las prácticas, las correcciones del examen que hicimos la semana pasada? ¿Cómo nos ha ido hasta este momento? Bien, profe, ya aclaramos un poquito más las dudas y ya con la práctica ya uno ya va cogiéndole el tiro. Qué bueno, me contenta. Sí me gustaría nuevamente recalcar que la siguiente actividad evaluada la tendremos Dios mediante el día lunes. Es una sugerencia muy personal, un consejo, que las modificaciones los comentarios, las anotaciones que se les hicieron en cada uno de sus ejercicios, yo esperaría que por lo menos ya esta fecha estén casi todas resueltas. ¿Listo? Porque para el día lunes, Dios mediante, vamos a realizar otro avance dentro de esa vivienda que estamos realizando y vamos a ir incorporando nuevos elementos, realizando nuevos dibujos. Para lo que corresponde el día de hoy, Dios mediante, deberíamos estar revisando los temas de bloques en AutoCAD y inserción de textos en AutoCAD. Y para el día de mañana, Dios mediante, día viernes, deberíamos estar revisando los acotamientos y la inserción de tablas. Sin embargo, le voy a dar mayor énfasis a lo que es el acotamiento, que es lo que, digamos, lleva como un poquito más de proceso el poder configurar un estilo de acotamiento acorde a lo que estamos expresando. Para los que se van conectando ahorita, que no he saludado, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Les coloqué por el chat. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Clive. Para aquellos que me hicieron el comentario que si de pronto conocía algo correspondiente al AutoCAD para Mac, le hablaba ahorita, ay, se me fue el nombre. No me acuerdo si era Jorge, Julián, no me acuerdo, no importa. Estuve revisando por la tarde, encontré un canal de YouTube que tiene son poquitos, honestamente, de videotutoriales de AutoCAD para Mac. Están en español, o sea, la persona que los explica los dice en idioma español. Y creo que les pudiese servir para manejar de pronto aquel segundo ambiente o aquel segunda forma de visualización que suele ser diferente a la visualización de Windows. Entonces, de todas formas, para que nos quede nuevamente registrado, voy a volver a copiar el enlace de YouTube para que lo puedan revisar en cualquier momento. ¿Listo? De todas formas, se los comparto un segundito por acá, para que podamos observarlo. Y este es el canal de una persona que se llama Reyes Ricardo, o Reyes Ricardo M. Le había comentado a sus compañeros que pues tiene varios programas y entre ellos hay uno que es AutoCAD para Mac. Entonces podemos revisarlo. Es un listado de unos 10 videotutoriales que yo los considero relativamente cortos y listo, los pueden revisar sin problema. Déjenme aprovechar y me suscribo por si acaso. Bien, bien. Entonces, para nuestra clase del día de hoy, vamos a estar conversando acerca de lo que es el trabajo con los bloques y el trabajo con el texto. Antes de eso, me gustaría
conversar unas cositas o plantearle unas cositas que he estado tomando notas acerca de ciertos detallitos que he visto, obviamente no es en todos, pero vamos a llamarlo así de forma generalizada, para que tomemos nota de eso, para que esos detallitos vayan disminuyendo en nuestros dibujos y cada vez vayamos presentando mejores nuestros planos al momento de imprimirlos, ya sea en PDF o de manera física en una hoja de papel o en un plano grandote. Bien, la primera de estas refiere, ahora voy a volver a compartir pantalla. La primera de estas refiere al ajuste de líneas con características diferentes a una línea continua. Y con esto nos referimos a líneas de trazos cortos, como para expresar segmentos que están ocultos o proyección de algo del techo sobre un piso, o también líneas de ejes, como por lo menos la que tenemos ahorita mostrada en pantalla. Esta línea que es como magenta, que nos indica por dónde pasa el eje del muro. Normalmente AutoCAD viene con ciertas configuraciones particulares cada vez que usamos un tipo de línea diferente a una línea continua. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo a propósito voy a crear una capa nueva. La voy a llamar así, nueva prueba. Asignémosle un color. Pongámosle este azul 151. Y vamos a utilizar una línea diferente a la continua. Recordamos nuevamente que si nosotros, o cada vez que nosotros abrimos un documento nuevo de AutoCAD, por defecto solamente tenemos un único tipo de línea, que es la línea continua. Si nosotros queremos tener más tipos de líneas para usar en el proyecto, tenemos que cargar una nueva línea en nuestro proyecto para poder hacer uso de esa en los diferentes elementos que nosotros tengamos. Entonces, para nosotros cargar nuevos tipos de línea, clic en la opción de Load o Cargar, y él muestra una ventana emergente, una nueva ventana emergente, donde aparece un grupo determinado de diferentes tipos de línea. Una sugerencia que les había dicho al trabajar con las capas era: no carguemos todos los tipos de línea, porque lo más seguro es que el 100% de estas no los vamos a necesitar. Tal vez necesitaremos algún grupo reducido para expresar los diferentes elementos en nuestro proyecto. Por lo general nosotros necesitamos, obviamente, la línea continua, necesitamos posiblemente líneas de trazos cortos, necesitamos posiblemente líneas de ejes, ya sean para muros, para columnas, para vigas, entre otros elementos. Sin embargo, vamos ahorita a incorporar una nueva línea, o vamos a cargar una nueva línea para hacer una prueba de lo siguiente. Vamos a colocar, o vamos a cargar, mejor dicho, esto, que es una línea de trazo con 2 puntos, y la línea del trazo es un poquito extensa. Decimos OK para cargarla a nuestro proyecto, y ahora sí volvemos a seleccionarla, la que se llama Divide X2, a nuestra capa que se llama Prueba. Le decimos OK, ya la capa quedó asignada con ese tipo de línea, y el grosor, bueno, ahorita no me importa. Pongámosle cualquiera porque ahorita el grosor va a ser indiferente. Perfecto. Entonces, recordamos nuevamente que en este caso de la capa que se llama prueba, todos los elementos que estén dentro de esa capa van a tener un color azul o celeste, número 151. Van a estar con una línea que se llama Divide X2, que ya yo vi cómo era. Y era una línea de trazo con 2 puntos. Trazo con 2 puntos. Y con un grosor de 0.18 en este caso. Vamos a cerrar un segundito por acá y volvemos a nuestro proyecto. Y yo voy a realizar simplemente un par de líneas. Es porque quiero que veamos algo. Unas líneas acá verticales.
una acá y la otra acá. No más, solamente para prueba. Entonces, los elementos quedaron en la capa activa, que es la capa 0. Vamos a llevarlo a la capa que ahorita creamos para hacer este pequeño ejercicio. Seleccionamos, desplegamos el listado y hacemos clic en el nombre de la capa que necesitamos que estén esos elementos. En este caso se llama prueba. Perfecto. Observemos la escala o, digámoslo de otra forma, no es la correcta, pero vamos a decirlo de esta forma. Lo grande que se observa la representación de esta línea en nuestro proyecto. Si de pronto nosotros quisiéramos traer esa línea hacia acá, observemos cómo se aprecia en nuestro plano. Observemos que los trazos son bastante grandes, hay mucha separación entre los elementos y no es la adecuada representación para nosotros tenerla en un plano. Necesita ser un poco más pequeña, aproximadamente pensaría yo algo similar a esta. ¿Okay? En ese tipo de situaciones nosotros tenemos que ajustar una propiedad de estas líneas para que su representación quede más acorde con lo que estamos trabajando. En ese caso, recordemos que el día martes vimos rápidamente el trabajo o el uso o el chequeo de las propiedades de los elementos. Que nosotros, al darle clic en la flechita que nos muestra las propiedades o al darle control 1, nos mostraría un pequeño panel o una ventana flotante que referirá las propiedades de esos elementos. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Voy a mostrar un segundo las propiedades, la barra de propiedades, ya sea a través de esta flechita que está acá, correspondiente a las propiedades, o con el teclado de nuestro computador, control 1, y debería salir una ventana similar a la que tenemos acá. Normalmente debería mostrarnos características generales del lienzo o el área de trabajo de AutoCAD. Pero al nosotros seleccionar algún elemento, por ejemplo, esta línea que está en color verde, nos dice, en cuanto a las características generales, que el color viene definido por la capa, que la capa se llama textura piso, que el tipo de línea viene ajustado por capa, que la escala del tipo de línea es 1, que el estilo de ploteo viene por color, que el grosor viene definido por capa, que la transparencia viene definido por capa, entre otras características. Inclusive características geométricas, las que habíamos comentado, para poder chequear las coordenadas. Ahora vamos nosotros, y lo vamos a hacer con estas líneas acá, a chequear algo importante que nos va a ayudar a ajustar la visualización de estas líneas que tienen una característica diferente a una línea continua. Vamos a seleccionar solo una de estas. Y pues podemos visualizar también en el panel de propiedades pues los elementos de esta línea en particular. Hay, vamos a llamarlo como un parámetro o un ajuste particular que nosotros tenemos que modificar de manera tal que la representación de esta línea sea mejor de lo que hasta ahora se observa en la pantalla. Y es este recuadro que está acá, que se llama la escala del tipo de línea. Por defecto, cada vez que nosotros abrimos un documento nuevo de AutoCAD, siempre tiene una escala 1. Ese valor de 1 puede ser mayor a la unidad o menor a la unidad. Y pasa algo como si fuera un achurado. Entre mayor sea este número, el achurado en aquel caso se hacía más grande. Cuando el número más bajito a 1, el achurado se hacía como más compacto o más concentrado. El mismo efecto, perdón, el mismo efecto va a surtir en este tipo de ajuste. Entonces, por defecto decíamos que el valor de 1 es el que tiene de manera predeterminada. Pero yo voy a modificar este valor para ver cuál va a ser el cambio
que va a tener esta línea en pantalla. Vamos a colocarle de pronto 0.5. Enter. Observemos cómo ahora la línea parece que se estuviera haciendo como que más compacta en comparación con esta, que hasta ahorita no le he hecho nada. Pero me doy cuenta que aún así, esta representación todavía hace falta ajustarla. Sigo seleccionando y sigo bajando este valor. En este caso vamos a poner de pronto 0.2, a ver cómo se observa. ¿Ok? Observemos nuevamente. Y pensaría, de una manera muy personal, que ahora sí tiene una escala que es más acorde a la proporción entera de nuestro proyecto. Entonces, como mi criterio como dibujante, yo podría decir, listo, esta va a ser la escala que siento se va a ajustar a la proporción del dibujo que yo estoy realizando. Lo que nos tocaría hacer en este momento es simplemente empezar a copiar la propiedad que acabamos de ajustar de este elemento a las otras líneas que nosotros consideramos deberían tener el mismo tratamiento. Y para nosotros no tener que estar, seleccionamos líneas, modificamos valor, cambiamos, etcétera, lo que tengamos que hacer, podemos utilizar la herramienta de el cambio o la transferencia de propiedades y lo llevamos de un elemento hacia otro. ¿Cómo funciona esta herramienta del cambio o la transferencia de propiedades? Activamos lo que es la herramienta y él va a pedir primero que nosotros seleccionemos cuál va a ser el elemento que nos va a ayudar a compartir las propiedades. En este caso, debería ser esta que yo acabo de ajustar. Al hacer clic acá, automáticamente se convierte como un pincel en la puntica del cursor. Cuando voy hasta acá, hacer clic, automáticamente ya el elemento quedó ajustado con esas nuevas características. Puedo ir acá y ajustamos, puedo seleccionar acá y ajustamos, puedo seleccionar acá y ajustamos, y así con el resto de los elementos que yo considere deban tener esta apariencia. De esta manera, nosotros estamos en digamos, en el deber de en todo momento ajustar la escala visual que tienen las líneas diferentes a la continua, porque normalmente las escalas con que vienen siempre vienen ajustadas a 1, o por lo menos el tipo de línea siempre viene con escala 1, y la representación nunca sabemos si va a ser acorde al tamaño o va a hacer falta modificar. Entonces, tengamos ese detallito en cuenta cuando trabajemos con líneas diferentes a la continua. Trabajamos con lo que es el ajuste de las propiedades. ¿Listo? Hay otro elemento, más que todo con unos ejercicios en particular. Y esto lo comentaré brevemente, no voy a extenderme mucho en esto. Y es cuando nosotros tenemos que representar una superficie curva en AutoCAD. Si esto es la vista en planta de una columna, por inventarme eso, al momento de yo hacer una fachada o un alzado de esta columna, deberíamos observar algo más o menos así. Más o menos la representación en una vista en planta de este elemento sería algo así. Pero hay que reconocer que a simple vista es, digamos, nos costaría un poco más a nosotros si no tenemos la información de la planta, es decir, si tenemos esto acá, en poder nosotros reconocer si
Esto que se ve como un rectángulo, y no sé si es una columna cuadrada, rectangular o lo que sea, es de esa manera con superficies planas o tiene una superficie curva. En ese tipo de situaciones nosotros podemos aplicar ciertos elementos que se nos enseñaban en dibujo técnico a mano alzada, y es para intentar nosotros ayudarnos en una mejor visualización, no solamente para nosotros, porque si nosotros conocemos el proyecto, ya vamos a saber que este elemento es circular. Pero recordemos que estos planos, o cualquiera de los planos que ustedes hagan, pasarán por las manos o por las computadoras de diferentes personas. Y algo importante, si cada persona que lee este plano tiene una, valga la redundancia, lectura diferente cada quien, entonces el dibujo no está bien realizado. Así como en otras ramas del conocimiento, en el dibujo técnico también manejamos ciertas convenciones o cierto lenguaje que es relativamente universal alrededor del mundo. Entonces, si yo de pronto le muestro algo a alguien que vive en Chile, alguien que vive en México, alguien que vive en Australia, en Francia, en general, esas 4 personas deberían tener la misma lectura del plano. Si no existe la misma lectura del plano, entonces es porque hay algo que está fallando y necesitamos urgentemente corregirlo. ¿Listo? Tengamos ese detalle siempre en mente porque es importante cuando trabajamos con planos técnicos. En este tipo de situaciones, cuando tenemos alguna superficie curva, lo más recomendable para nosotros es intentar realizar unas líneas complementarias, obviamente con un grosor muy delgado, que nos den a nosotros la sensación curva. Vamos a un segundito a mover esta aquí. Borramos una de estas. Okay. Y observemos ahora cómo este elemento ya parece que comienza a adquirir una mejor representación y ya se observa que no es propiamente como una superficie plana, sino que pareciera que tuviese cierta profundidad. Este tipo de representación sale como si de pronto nosotros dibujásemos ciertos puntos equidistantes a lo largo de esta superficie curva y luego por construcción geométrica nosotros lo que hacemos es bajar o proyectar en lo que sería la fachada cada una de estas líneas. Y esto es lo que a nosotros nos va a ayudar a darle una mejor representación de curva a una superficie que en este caso nosotros pudiésemos tener en una fachada o un alzado o un corte también. Entonces, eran ahorita esos 2 detallitos importantes que quería comentar en función a algo que había visto, ¿vale? Hasta ahorita, preguntas, dudas, comentarios acerca de esto. Yo sí tengo una, profe. Sebastián, Gracias. Es Sebastián que, está hablando, sí. sí, gracias. Es que cuando usted dibujó esa columna, le quedaron unas líneas como por fuera. Y luego las eliminó. ¿Cómo lo hizo, profe? Ah, ya. No, esos eran simplemente líneas de referencia para construcción, pero vamos y Ajá. regresamos a eso. Aquí está. ¿Listo? ¿Cómo es, digamos, eso normalmente deberían, no sé si ya lo vieron, pero deberían haberlo visto en alguna materia que trabaje con dibujo técnico o dibujo arquitectónico o comunicación gráfica, algo referido a eso. ¿Listo?
porque lo que yo hice ahorita fue un método, o es el método de construcción de cómo nosotros hacemos de pronto la fachada a partir de una planta. Entonces, ¿en qué consiste el proceso? Nosotros tenemos acá un elemento, en este caso es una columna, y nosotros literalmente lo que hacemos es empezar a proyectar en una línea base, puede ser hasta aquí o puede ser hasta abajo, eso no importa, hacia una línea base, que en este caso es como el piso, cada uno de los vértices que tiene la figura. En este caso sabemos que una circunferencia no tiene vértices. Entonces, obviamente, como comentaba hace ratico, nos tocaría a nosotros hacer ciertos puntos equidistantes a lo largo de todo el perímetro de esa columna circular, para entonces luego empezar a proyectar cada uno de estos puntos en la línea base o la línea que nos va a servir a nosotros de piso. Ajá. Entonces, ya tenemos eso acá, ya tenemos el piso, tenemos el ancho de la columna, ahora nos toca es saber cuál es la altura de esta columna. Vamos a decir que la altura, vamos a decir que es 18. 18, enter. Hasta ahí debería llegar la columna. Yo pude haber hecho con la herramienta del trim o del cortar, seleccionar todo esto y empezar a eliminar el elemento de esta forma. ¿Listo? Es otra forma válida de hacerlo. Pero yo personalmente decidí crear un rectángulo nuevo que me ayude a marcar mucho más rápidamente esto y luego borro las líneas de construcción que ya no me hacen falta en el dibujo. ¿Listo? Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos de pronto una planta y vamos a empezar a realizar una fachada o un corte. El proceso de construcción es exactamente el mismo. Nosotros debemos proyectar en una línea base o en un piso, vamos a decir de pronto que el piso va a ser acá, cada uno de los vértices que nos encontramos en esa edificación. Por lo menos los vértices que dan hacia el frente o hacia la fachada que estamos construyendo. Vamos a quedarnos con este pedacito nomás, pero este proceso se hace en todo el frente, en este caso, para hacer la fachada frontal. Entonces, ya yo sé que esta línea y esta línea corresponden a los quiebres que hay aquí y que hay aquí. Hasta ahora vamos bien, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, ahora tenemos que empezar a definir cuál es la altura de esta ventana que nosotros tenemos ya aquí sus dos líneas para construir. ¿Cuál es la altura que tiene esa? Ay, gracias a la señora de los envueltos. Tenemos acá entonces la línea que nos va a ayudar de referencia a empezar a darle la altura que tiene del piso esta ventana. Digamos que esta ventana está a 1 metro del piso o una unidad. Separamos esa línea, una unidad, y ahora nos toca saber cuál es la altura de la ventana. La altura de la ventana vamos a decir que es 1,5 metros. 1.5. Perfecto. Esto que está acá va a venir siendo para nosotros la ventana. Y aquí yo puedo borrar esto, literalmente, y puedo borrar esto. Ahora nos toca definir es la altura de este muro que está acá y obviamente la forma que tiene. Entonces, digamos que la altura de ese muro son 3 metros. Copiamos este elemento o hacemos un desfase a 3 metros y entonces pudiese yo delimitarlo de esta manera y borro los excesos de línea. Ya tengo entonces la representación de esta parte como si estuviese, voy a hacerlo un poco más grueso, como si estuviese una persona acá mirando hacia esa fachada. Entonces, obviamente ya aquí ya podemos empezar a dar un poquito más de detalles en lo que sería
por lo menos la ventana, que es lo que puede llevar más detalle. De pronto realizamos el dibujo del marco y decimos que el marco tiene un grosor de 0.05 y a lo mejor son 2 paneles de vidrio que están acá. Y a lo mejor quiero colocar algún achurado por aquí de líneas, no como esta. Vamos a ver si conseguimos otra que nos dé una mejor representación. Y se me fue la que me ayudaba para esto. Se me fue esta, pero no importa. Vamos a asumir que sea esta. No es esta, pero vamos a asumir que es esta. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos empezar a recrear nuestra vivienda bajo las características reales. Que a lo mejor la persona de esta casa le va a colocar unas tablillas tipo arcilla aquí en el frente, como para que cuando llueva no se le chispee el muro. Entonces, decimos o le preguntamos a la persona de cuánto es esa altura, como si fuera una especie de guardaescoba, pero mucho más alto. De pronto, no sé, de 50 centímetros, 0.5. Entonces, pudiésemos ya definir este pedacito, borrar la línea de construcción y hacerle un achurado correspondiente acá que me empiece a asemejar el material o la textura. A ver que cargue. Empezamos a bajarle la escala para que tenga una mejor representación, que sea algo más acorde a la realidad y finalizamos. Entonces ahora sí, tiene una mejor representación, como si una persona estuviese parada por acá, viendo esta parte de la vivienda. Entonces ahora es como si hubiese aquí una persona, borremos ese nuevo anotación. Es como si hubiera aquí ya una persona y que va a empezar a usar esta edificación. Entonces, ese proceso que yo acabo de hacer es normalmente el proceso, valga la redundancia, o el procedimiento que deberíamos nosotros realizar para lo que sería la construcción de una fachada, un corte a través de una planta. Digamos, ese paréntesis porque siempre es importante tener ese detalle en cuenta. ¿Listo? Bien, ahorita de pronto Sebastián, creo que fue Sebastián, ¿cierto? El que estaba. Sí. Perfecto. Listo. Sigamos entonces nosotros. Gracias, profe. Profe, una pregunta, qué pena con usted. ¿Cómo se llama el comando que hace las líneas así, punto, línea, este que estaba usted explicando? ¿Tiene ¿Esta que está acá? O solo me meto en propiedades? En las capas. Lo ideal es trabajarlo desde las capas. Cuando nosotros tenemos aquí el manejador de capas, dentro de la columna que corresponde a los tipos de línea, nosotros podemos, haciendo clic sobre el nombre continuo, cambiar el tipo de línea. Ah, listo, profe. Decía, vamos a hacerlo algo con un documento nuevo para que veamos cómo sale. Cuando nosotros tenemos un documento nuevo, y vamos a hacer ese ajuste, a nosotros solamente nos va a salir una única línea, la continua. Nosotros necesitamos, algo así como si fuera la película de Matrix, cargar dentro del proyecto todas la tipología de líneas que, según nuestro criterio como dibujantes y como arquitectos, vamos a necesitar en un proyecto. Y como les decía ahorita, no hace falta cargar todas, no sé cuántas habrán, de pronto unas 20 o algo, no hace falta cargar todas las líneas, solamente las que ustedes ya saben que van a utilizar
o que ya tengan mentalizado, las tengan presente ya en el dibujo para empezar a trabajar. Entonces, cargamos en la opción aquí de Load o Cargar. Sí. Y nos va a arrojar una nueva ventana emergente. Esta nueva ventana emergente tiene diferentes tipos de líneas. Ustedes seleccionan la que literalmente les va a hacer falta en su proyecto. Vamos a decir que es esta primerita, la CAD ISO 02W100. Vamos a decir que es esa. OK para cargarla y ahora clic sobre ella para asignársela a la capa. Decimos OK y ahora sí, todos los elementos que dibujemos, en este caso en la capa 0, van a quedar con esta característica de las líneas segmentadas. Yo puedo empezar a dibujar lo que sea por acá y observemos cómo las líneas automáticamente ya quedan con esa representación. Que hay que ajustar el tamaño porque está muy grande en comparación al proyecto, o por el contrario, está muy pequeño en comparación al proyecto, trabajo con las propiedades. Saco el panel de las propiedades, selecciono la línea y le ajusto la escala del tipo de línea. Aquí, eso literalmente lo hacemos nosotros a nuestro criterio. El valor, el que ustedes consideren, es el que más se adecua a la representación. Si este es, perfecto. Ahí ya quedó y podemos cerrar el panel de las propiedades sin problema. Listo, profe. Muchísimas gracias. Sí, muy amable. Muchas gracias. Para servirte, a la orden. Bien, continuemos entonces nosotros. Y antes de empezar a ver lo que es propiamente los bloques, quisiera hacerles de pronto, hagamos un ejercicio. Voy a parar un segundito la proyección de la pantalla y hago una consulta. Imaginemos que todos nosotros formamos parte de una oficina de arquitectura o de una oficina de proyecto. Y a nosotros, o nosotros mejor dicho, participamos de, digámoslo, una licitación que ganamos para la realización del piso número 3 de una clínica que van a realizar enfrente de la universidad. ¿Listo? En la edificación que está enfrente a nuestra universidad van a hacer una clínica grande, y a nosotros nos asignaron el diseño, o ganamos la licitación para el proyecto del piso número 3, que corresponde al piso de hospitalización. Resulta que ese piso es un edificio alargado y ese piso va a tener 100 habitaciones para hospitalización. De un lado van a estar 50 habitaciones, del otro lado van a haber 50 habitaciones separadas y al mismo tiempo conectadas a través de un pasillo de principio hasta fin. ¿Listo? Partamos de ese principio primeramente, de ese ejercicio. Digamos que, vamos a ver a quién puedo seleccionar al azar por acá. A Jorge Arango. Jorge, ¿estás por allí? Sí, profe. Perfecto. Digamos que entonces yo a Jorge le voy a pedir el favor que realice el diseño de ese piso o el dibujo de ese piso bajo las siguientes características. Vamos a ver si lo consigo por acá y se los muestro nuevamente. Perfecto. Aquí. Vuelvo a compartir pantalla con ustedes. Y le digo, Jorge, ¿será que me ayudas, por favor, a realizar el dibujo de las habitaciones bajo la siguiente característica? Resulta que encontré un proveedor aquí en la ciudad de insumos médicos y él me dice que para camas hospitalarias él tiene al momento disponibles unas que de largo miden 2 metros
de ancho miden 1 metro y que además vienen con una pequeña mesita de noche que mide 50 por 50. ¿Listo? Hasta ahora vamos claros, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Imaginemos entonces que le pido, creo que fue Jorge, ¿cierto? Le he pedido el favor a Jorge y Jorge realiza este dibujo. ¿Cómo lo haría Jorge? La manera más rápida posible. Profe, me repite porque me perdí. Es que precisamente entró una llamada en el momento y no estaba poniendo atención. Tranquilo. Qué pena. Te pido entonces el favor que realices el dibujo de estas habitaciones que estamos colocando en este ejemplo, donde el proveedor de insumos médicos me dijo que las camas tienen de largo 2 metros, de ancho 1 metro y que cada cama viene con una mesita de noche que mide 0.5 por 0.5, es decir, 50 por 50 centímetros. ¿Cómo harías tú para dibujar primero, rápidamente, esta cama en AutoCAD? Con la polilínea, habilitando la opción orto. Perfecto. Y listo. Y Vamos las a... mesitas haría una sola y la otra la copiaría con la opción espejo. Perfecto. Es una opción. ¿Listo? Ya tenemos entonces el dibujo que hizo Jorge. Muchas gracias, Jorge, por el dibujo. Entonces, resultó que ya Jorge tiene esto listo. Pero ahora le pido un segundo trabajo a Jorge. Jorge, ya, digamos, nos aprobaron cómo iba a ser el diseño o el dibujo de cada habitación. Literalmente todas las habitaciones van a ser idénticas. ¿Cómo harías tú para dibujar el resto de las 99 habitaciones que tenemos que hacer? Con lo que hasta ahorita sabemos de AutoCAD. No sé. No sé, buscaría una opción que sea duplicar, o sea, Hasta ahorita, por ejemplo, ingreso el se te dibujo y le ocurriría a ti? pongo, ingreso el dibujo y le pongo por, no sé, por 100 copias, un ejemplo, y que se reproduzca. Vamos a ver, alguien que de pronto quisiera ayudarle a Jorge, a ver cómo pudiésemos hacer las 99 habitaciones restantes. ¿Cómo se nos ocurre? Creo un grupo. Ay, siga, ay, perdón. No, hágale, ofrezco. Una matriz. Pues yo crearía un grupo de esa habitación. Dejaría, digamos, un componente, un grupo, ¿sí? Y lo copiaría y lo pegaría y con la herramienta mover, pues los ubicaría una por una. O sea, como a la misma distancia, es que no sé cómo explicarlo así. Lo pudiera hacer así en el computador. Pero con la opción esa que le da uno de las líneas centradas, entonces utilizo la herramienta y voy ubicando punto central y un punto central y voy copiando. Perfecto. Cada Entonces, habitación. gracias, Julián. Es decir, palabras más, palabras menos, que agarramos los elementos, los copiamos y los vamos pegando poco a poco alrededor de nuestras 99 habitaciones, ¿cierto? Creo que será el proceso. O la otra es utilizando, hago también nuevamente pues el grupo y utilizando la herramienta ArrayRex, ¿cómo se llama? El rectangular, sí, el arreglo rectangular. Y utilizaría esa y pondría el número de repeticiones. Ajá, perfecto. Esa podría ser otra opción. Perfecto, me parece muy bien. Gracias, Julián. Listo. Resulta que mientras ustedes están haciendo ese dibujo de las 100 camas completas, en una investigación por internet encontré que hay un proveedor en México que ofrece también camas hospitalarias, pero con una variación. Resulta que el proveedor de México me dijo que las camas de eso miden 2 metros 10
por 1.15 de ancho, pero que las mesitas son más pequeñas, miden 40 por 40. ¿Listo? Resultó que el proveedor de México me las deja más económicas que el que encontré aquí en la ciudad. Perfecto. Entonces, tenemos que hacer el ajuste y le voy a pedir el favor, a ver a quién tengo por acá, aleatoriamente a John. John Miticano es el apellido, ¿cierto? John, ¿estás por allí? Sí, señor. Aquí estoy, profe. Perfecto. Buenas tardes. John, te pido entonces el favorcito que nos ayudes a hacer esta modificación que surgió a mitad de camino porque encontré el proveedor en México y resulta que nos ofrece mejores características y mejores precios. ¿Cómo crees, según lo que hasta ahorita conocemos de AutoCAD, cómo creerías tú o cómo harías tú para hacer esa modificación de las 100 camas que ya han dibujado tus compañeros bajo las nuevas dimensiones que nos ofrecieron? Inicialmente modificaría por la cama existente, ¿cierto? Igual, tomando en cuenta las mismas medidas, utilizaría la herramienta Scal y se seleccionaría, digamos que la cama que quisiera ampliar o agrandar. Ubicaría, digamos que tocaría la parte digamos que del lado que quisiera alargar y le ampliaría. Y lo mismo, digamos, que haría con un solo cajón y le haría un espejo al cajón y lo copiaría. Perfecto. Es decir, te toca, o por lo menos harías tú, modificar una cama, ¿cierto? Modificamos las camas en función a las nuevas características. Habría que ver si la herramienta de la escala nos va a ayudar para eso, ¿listo? Pero no es ahorita el tema de discusión. Haríamos la modificación de una cama, modificaríamos su respectiva mesa de noche, y luego que ya tenemos esa habitación lista, ¿qué haríamos con las 99 restantes? Seleccionaría, copiaría y distribuiría, digamos, es decir, pero tomando un punto base. Digamos, seleccionaría la cama, tomaría un punto base, digamos que en una esquina de la habitación y comenzaría a pegar. Perfecto. Pero no comenzaría, digamos que comenzaría a pegar unas 2 o 4 primeras y después seleccionaría las 4, tomaría igual un punto base y seguiría pegando. Y sea para hacerlo más rápido. Más rápido. Excelente. Sí. Perfecto. En resumidas cuentas, nos tocaría ajustar una habitación, borrar el contenido de las 99 y volver a empezar a copiar y a pegar, ¿cierto? Ese creo que sería nuestro proceso. Perfecto. Sí, señor. Imaginemos ahora lo siguiente. En ese proceso, digamos, pasó una semana y resultó que el señor de México viene y se comunica nuevamente con nosotros, con la oficina, y nos dice, disculpe, señor Enrique, lo que pasa es que ahorita, por cuestión del coronavirus, no hay vuelos habilitados para Colombia ni para otra parte del mundo hasta nuevo aviso. Y hasta nuevo aviso podría ser hasta enero del 2022. Estoy exagerando. ¿Listo? Así que desafortunadamente, pues ya me tocaría sugerirle pues que se quede con su proveedor local de la ciudad de Bogotá, que le ofrezca estas camas. Entonces, nos toca nuevamente pedirle el favor a alguien. Vamos a ver, aquí tengo en la lista a alguien que al azar. Aquí vi primeramente a Edna. Hola Edna, ¿estás por allí? ¿Sí o todavía no está por allí? Vamos a ver de pronto a otra compañera, a otro compañero por acá que tenga a la vista. A Angie. Hola Angie, ¿cómo estás? ¿Estás por allí? Hola, profe, sí. ¿Cómo te ha ido? Bien, señor. Listo. En función al análisis que estamos haciendo ahorita de este ejemplo, nos toca nuevamente volver a las medidas que nos estaba dando el proveedor local de aquí de la ciudad, que eran las que estoy colocando
ahorita en la pantalla. Es decir, nuevamente la cama tiene 2 metros de largo por 1 metro de ancho y cada mesita de noche mide 50 por 50. ¿Cómo creerías tú puedes otra vez realizar ese cambio que hace unos días realizó uno de tus compañeros? Realizó John hace ratico. ¿Cómo creerías tú pudiésemos nuevamente ajustar lo que acabamos de hacer? ¿Que quede igual? Sí, que quede como al principio lo había dibujado la primera persona. Pues yo empezaría con las mesitas. Uh-huh. Es decir, nos tocaría modificar otra vez las mesas, ya no miden 40 por 40, sino nos toca hacerlas más grandecitas que son de 50 por 50. Con la medida, sí señor. Ajá, a la medida, listo. Y a la cama, pues, ¿cómo nos tocaría la cama? Empezaría primero con el recuadro grande. Ok, perfecto. Sí, luego seguiría con lo que sería la almohada. Uh-huh. Y por último le generaría lo que sería el doblado. El dobladillo de la sábana, perfecto. Entonces, ya acomodamos una habitación. ¿Qué harías entonces tú para realizar esa modificación de las 99 camas restantes o las 99 habitaciones restantes? Con lo que sería espejo, o copiar y pegar. Espejo de pronto, no sé, habría que probarlo. Posiblemente el copiado y el pegado sean las herramientas que más nos ayuden en este proceso. Perfecto. Muchas gracias, Angie. Todo este ejemplo, a raíz del famoso piso del hospital, es para explicar lo siguiente. Resulta que en nuestros proyectos puede ocurrirnos con mucha facilidad que tengamos algo similar a lo que acabamos de comentar ahorita en este ejemplo. En este caso, nosotros teníamos o tenemos un elemento que se va a repetir idénticamente varias veces a lo largo de un proyecto determinado y que va a llevar literalmente las mismas características, el mismo tamaño, con las mismas mesitas, la misma almohada, el mismo dobladillo de la sábana, etc. Puede resultarnos bastante común que en una oficina de proyectos o algo pasen situaciones a las que yo acabo de comentar, en la que nos toque hacer esos cambios y van a darse cuenta que en una oficina el tiempo es crucial. Nos van a decir, necesito que me hagas este cambio, pero lo necesito para ayer. Entonces nosotros tenemos que empezar a mentalizarnos cuál va a ser el proceso más rápido y más práctico para que esa modificación podamos realizarla en el menor tiempo posible. Dentro de AutoCAD nosotros encontramos una herramienta de bastante utilidad que es el uso de los bloques. Yo les voy a sugerir que en la plataforma puedan descargar la guía de estudio número 11 que refiere a los bloques en AutoCAD. Y los bloques no es más que agrupar elementos bajo ciertas características específicas. Y esos elementos van a quedar agrupados con un nombre, con un punto de referencia, con ciertos elementos que los comprenden, porque a lo largo del dibujo de un proyecto, estos elementos se van a repetir secuencialmente o es como si un elemento se repitiera en serie. Por ejemplo, elementos que puedan repetirse en serie en un proyecto podrían ser puertas, podrían ser ventanas, podrían ser mesitas de noche, podrían ser camas, podría ser un juego completo de habitación, podría ser de pronto un juego de comedor, entre otros elementos. Todos aquellos conjuntos de piezas que ustedes consideren se van a repetir en serie o van a repetirse varias veces en su proyecto, lo más ideal o lo más recomendable para nosotros es empezar a mentalizarnos en el uso de bloques en AutoCAD.
Profe, lo mismo aplicaría para las sombras. ¿Para las qué, perdón? Para las sombras, o sea, en cuanto ya quiera uno hacer como ese detalle de baldosines, del sombreado. El sombreado de baldosín. ¿A qué te referías propiamente? Achurados. Eso achurado que tiene el piso, exacto, en la planta de las habitaciones. No propiamente, porque acordémonos que para hacer de pronto un achurado, nosotros necesitamos, digamos, decirle al programa cuál va a ser el perímetro o la región que necesita achurar. Por ejemplo, voy a borrar un segundo acá. Y vamos a utilizar de pronto esta habitación. Si nosotros aplicamos un achurado acá, él lo va a realizar así como lo estamos observando. Pero si de pronto nosotros después empezamos a incorporar elementos en esta habitación, observen qué es lo que pasa. El achurado sigue estando ahí. Nos tocaría empezar a eliminar y volver a redibujar un nuevo achurado. Entonces, como el achurado propiamente depende de todos los elementos que tenga alrededor, es un tipo de comando o un tipo de resultado en AutoCAD que no deberíamos colocarlo bajo en bloques, sino elementos u objetos que ya nosotros sepamos de antemano se van a repetir varias veces en nuestro proyecto. Por ejemplo, como lo vimos ahorita, nos damos cuenta que en este caso del dibujo, las camas están repetidas 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Observamos que esta ventana parece que tiene la misma longitud de esta de aquí al lado. Que esta ventana de este baño parece que fuera el mismo tipo de ventana de este baño. Que la puerta de este baño parece la misma puerta de este baño. Que este sanitario es el mismo de este sanitario. Que este lavamanos es este mismo. Que esta puerta es igual a esta. Es decir, comienzo a identificar que hay elementos que se van a repetir varias veces en nuestro proyecto. Y el uso de los bloques a nosotros nos va a ayudar a que el trabajo, el manejo, la copia y la pega de esos elementos sea mucho más fácil y mucho más sencillo. Nosotros podemos encontrar cualquier tipo de bloques en un proyecto. Podemos encontrar, un segundo aquí, podemos encontrar de pronto árboles, podemos encontrar elementos en planta, como por ejemplo, parece una mesa de una silla de piscina con su sombrilla. En este caso, la planta, la que primero señalamos, está en alzado. Esto está en planta. Tenemos aquí la representación de un árbol también en planta. Tenemos la representación de un juego de comedor también en planta. Tenemos la representación de una persona recostada en un sofá con una lámpara, en este caso está en alzado. Tenemos por acá la representación de un sanitario en planta. Tenemos por aquí esta esquinita una chica que está haciendo ejercicio en una representación tipo alzado. Tenemos una vegetación también en tipo alzado. Tenemos un vehículo que también está en alzado. Decíamos entonces que los bloques no es más que el agrupamiento de diferentes líneas que en conjunto, para mí, van a representar algo. En este caso, si nosotros detallamos a esta chica haciendo ejercicio, vemos que no es más que son puros trocitos de línea que están dispuestos de cierta forma en específico que hacen las veces de esta chica haciendo ejercicio en un gimnasio. Al fin de cuentas, todo esto es pura línea. Pero para que nosotros no tengamos que estar seleccionando estos elementos, elemento por elemento, o de pronto, cada vez que voy a copiar a esta chica, varias veces tengo que estar tocando elemento por elemento, lo más recomendable para nosotros es trabajar con bloques, porque obviamente esos conjuntos de elementos, líneas, curvas, circunferencias, achurados, lo que sea, van a quedar agrupados con ciertas características
y que luego pueden ser modificables de una manera mucho más fácil que si estuviesen trabajados en el proyecto de manera individual. Al igual como pasaba con la chica, pasa con de pronto esta vegetación. Son simplemente puros elementos que están agrupados, puras líneas dispuestas en una posición específica y que en conjunto hacen, en este caso, un vehículo en alzado. Ventajas para nosotros trabajar con bloques en AutoCAD. Primeramente, nos aporta rapidez en el dibujo. Nos da también eficacia en el trabajo porque podemos empezar a copiar y a pegar elementos con mucha mayor velocidad. Evita que el archivo o el proyecto que estamos trabajando tenga un peso excesivo. Cuando los elementos están agrupados en bloques, se reduce el tamaño del archivo porque AutoCAD solamente considera el primer elemento conformado como bloque y el resto lo interpreta como si fuesen imágenes de ese bloque, es decir, suele pesar mucho menos. Y además de eso, nosotros pudiésemos empezar a configurar o a construir nuestra propia biblioteca de bloques para AutoCAD. Van a darse cuenta que en la medida que ustedes vayan trabajando proyectos en AutoCAD, van a ir necesitando diferentes bloques de vegetaciones, de personas, de vehículos, de puertas, de ventanas, de nortes, de cualquier cosa que a ustedes se le puedan imaginar para un proyecto. Y lo ideal, así como pasaba con las capas, es que ustedes tengan esa información ordenada de pronto por categoría. Podrían tener una carpeta con los bloques que sean personas, otra carpeta para vegetación, otra carpeta para vehículos, otra carpeta destinada para mesas, otra para baños y así sucesivamente. Inclusive pudiesen empezar a disgregar esa información y empezar a separar carpetas para visualizaciones en planta, carpetas para visualizaciones en alzado. Dentro de planta podemos encontrar un árbol visto en planta, una persona visto en planta, una mesa visto en planta. Si fuese en alzado o en corte, una vegetación o un árbol visto en alzado, una persona visto en alzado y así el resto de los elementos. Dos consideraciones importantes que debemos tener nosotros en cuenta, o dos condiciones que debemos tener en cuenta para el trabajo de bloques en AutoCAD. Las voy a escribir por acá porque me gustaría que no se nos fueran a olvidar. Condición número 1. Los elementos deben estar en la capa 0. Esa va a ser la primera condición para poder construir correctamente nuestros bloques. Que todos los elementos que van a conformarse como bloques estén en capa 0. Y la condición número 2, que la capa activa sea la capa 0. Esas van a ser para nosotros las dos condiciones para crear un bloque de manera adecuada y correcta. Creo que había alguien por acá. No. Listo. Entonces, vamos nosotros a empezar a trabajar con los bloques en AutoCAD y yo voy a colocar como ejemplo esta camita que está acá. La voy a poner hacia este lado. Vamos a cambiar el color de esta capa para que se vea un poco más clarito. De pronto, esto. ¿Okay? Creo que se ve un poco mejor para el mobiliario. Listo. Nosotros tenemos ciertos botones que nos van a ayudar para lo que es el manejo y la configuración de los bloques en AutoCAD. Y revisemos acá un segundo. Vamos a tener 3 botones básicos, ya vamos a ver dónde los encontramos, que nos van a ayudar a, el primero de ellos, crear un bloque nuevo. Este pequeño icono que está acá. Ya vamos a ver dónde lo encontramos.
podemos insertar un bloque que ya esté creado, y ese es este botón de acá. Y podemos editar un bloque que tenga que surtirle alguna modificación, como por ejemplo lo que dijimos hace ratico de la cama o la habitación del hospital. Es este icono que está acá. Borremos esos garabatos que están por la pantalla y volvamos a AutoCAD. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros el lugar para empezar a trabajar con bloques? Primeramente, pestaña Inicio de la cinta de opciones, sección correspondiente a bloques. Es el primer lugar donde podemos encontrarlo. Segundo lugar donde podemos encontrarlo, vamos a la pestaña Insertar de la cinta de opciones a la sección que corresponde a bloques. En cualquiera de los dos casos, vamos a llegar al mismo sitio. Vamos a hacerlo por acá, donde normalmente siempre se observa. Perfecto. Están aquí entonces los tres iconos que acabamos de comentar. Crear un bloque desde cero, insertar un bloque ya creado y editar un bloque que obviamente también ya esté creado. Borremos acá y volvamos a el dibujo. ¿Cuáles eran las dos condiciones que acabamos de comentar para construir un bloque en AutoCAD? Primera condición. Primeramente, que el elemento esté en capa 0. Para saber si el elemento está en capa 0, debo seleccionar todo y chequear aquí arribita en dónde me está diciendo que está guardada la información. En dónde está hasta ahorita almacenada esta información de la cama. Mobiliario. Estamos en la capa de mobiliario. Entonces, necesitamos llevar todos estos elementos a la capa 0. Condición número 1. Desplegamos el listado y simplemente tocamos en la capa 0 y ya todos los elementos quedaron almacenados en capa 0. Perfecto. Condición número 2, ¿cuál era? Que la capa activa sea la 0 también, profe. Es correcto. Que la capa activa sea, al momento de la creación, la capa 0. En este momento, ¿cuál es nuestra capa activa? Puertas y ventanas. La capa de puertas y ventanas, correcto. Quiere decir que necesitamos movernos de esta capa de puertas y ventanas a la capa 0. Vamos a desplegar el listado y puedo hacerlo desde acá. Simplemente pinchamos sobre la capa y automáticamente quedo en la capa 0 activa. Puedo hacerlo por ahí o puedo irme al manejador de las capas, selecciono la capa 0 y le doy aquí al chulito en verde, al que estoy seleccionando con el cursor. Marcar como activo. Cuando le doy un clic aquí, vamos a observar qué es lo que pasa aquí arriba también. ¿Listo? Voy a desplegar acá. Una vez que le damos un clic, estando en la capa 0 al chulito en verde, observemos arriba qué es lo que pasa. Automáticamente, ahora la capa activa es la capa 0. Entonces, ya hemos cumplido hasta ahorita con las dos condiciones que se nos están pidiendo para la creación de un bloque. Ahora sí, empecemos a crear esto como un bloque. Entonces, vamos y hacemos clic sobre el elemento, la herramienta de crear un bloque. Al hacer un clic acá, se nos va a desplegar una ventana emergente para empezar a configurar ciertos parámetros de nuestro bloque. Lo que primero pudiésemos hacer es asignarle un nombre. ¿Cómo, según su criterio, identificaríamos este bloque? ¿Qué vamos a hacer? Mobiliario. Ajá, opción número 1, mobiliario. ¿Quién está de acuerdo y quién estaría en desacuerdo? Cama sencilla. Ajá, otra persona dice cama sencilla. ¿Por qué de pronto mobiliario y no cama sencilla? O al revés, ¿por qué cama sencilla y no mobiliario? Porque en el mobiliario lo generaliza, pero en la cama pues habla puntualmente de la cama, que es lo que estamos creando en este momento. Exacto.
Correcto. Cuando nosotros de pronto llegáramos a identificar esto como mobiliario y nosotros vamos a insertar algo que se llama mobiliario, no sabemos si es una cama, una mesa de noche, una silla de sofá, una silla del comedor, una mesa de comedor. Literalmente no sabemos qué es. Cuando nosotros identificamos esto, como por ejemplo cama sencilla, entonces ya obviamente el campo de posibilidades se va reduciendo a algo más concreto. Ah, ya sé que es una cama sencilla, ya yo sé aproximadamente qué es lo que debería esperar cuando yo inserte ese bloque en el proyecto. Entonces, yo estaría de acuerdo también con colocar el nombre de, por ejemplo, cama sencilla. Si tuviese diferentes tipos de camas en ese mismo proyecto, nos tocaría ir especificando cama por cama, porque cada una de ellas llevará características diferentes. Por ahorita nos quedamos con esto. Cama sencilla. Identificamos cómo se va a llamar el bloque. El siguiente paso, decir cuáles son los elementos que se van a agrupar como bloque. Y en este caso, debemos seleccionar los objetos, que en este caso sería este grupo, para poder decirle al programa, todas estas líneas que a lo mejor están todas disgregadas, van a ser un bloque llamado cama sencilla. Al hacer clic en el icono correspondiente a la selección de objetos, volvemos al programa y seleccionamos todos los que van a corresponder a esta cama. Una vez que seleccionemos, podemos dar Enter, volvemos a la pantalla y observemos que ahora tenemos una vista en miniatura por acá de lo que aparece aquí. Es la misma vista. Ahora nos queda obligatoriamente o necesariamente asignar un punto base de inserción. Así como cuando trabajamos con mover, con copiar, con girar, con escalar, aquí también para bloque necesitamos un punto de inserción, el cual va a servir de referencia al programa para poder ubicar, en este caso, la cama dentro del proyecto. Vamos a ir acá a la opción que dice Pick Point, o en la versión en español debería ser como designar punto. Perdón, esta no era la de abajo. Aquí, designar punto. Y luego nosotros decimos si va a ser una esquina, punto medio, la otra esquina, un punto central, un punto de la almohada, un punto por acá afuera. Literalmente decidimos nosotros, según nuestro criterio, cuál va a ser ese punto de inserción. En mi caso, yo voy a decidir que va a ser este punto medio, porque sé que las camas van a ir pegadas a un muro a través de esta parte de la cama. Perfecto. Una vez que hacemos clic acá, verificamos que, el programa, mejor dicho, nos va a mostrar la coordenada exacta de ese punto que nosotros tenemos acá. Profe, Algo... qué pena. Sí, perdón, y si nosotros queremos cambiar, o sea, ya no quiero ese punto, sino quiero coger otro. Se podría también. Volvemos aquí. Si no le hemos dado OK, todavía lo podemos modificar. Volvemos acá y decimos, ah, no, lo que pasa es que este no era. Resultaba que era este punto de la almohada. Perfecto. O de pronto se arrepintieron. No, ese no era. Mejor voy a utilizar, no sé, se me ocurre el centro geométrico de la cama. Perfecto. ¿Listo? Voy a dejarlo a propósito en el centro geométrico. A la hora. Un último elemento o un penúltimo elemento importante a chequear serían en las unidades en cómo se van a conformar o cómo se va a conformar este bloque. Hasta ahorita observemos que las unidades están ajustadas como pulgadas. Y vamos a observar ahorita de pronto qué es lo que pasa. Yo voy a darle cancelar a propósito porque quiero que observemos algo. Voy a borrar esto. Y vamos a chequear las unidades del dibujo antes de agrupar eso como un bloque. Observemos que la escala con que la persona que hizo este plano, en este caso fui yo, no me di cuenta y yo sin querer dejé eso como pulgadas. Es decir, el programa va a entender que todo lo que estamos trabajando hasta ahorita es como si estuviéramos trabajando a través de pulgadas. Vamos a decir que eso yo no le di mayor importancia y
empecé a hacer mi dibujo y pues listo, no le presté mayor atención. Y empiezo a crear nuevamente el bloque. Se va a llamar cama sencilla. Los elementos eran estos. Y el punto de inserción era este, el centro. Perfecto. Hasta ahora yo dije, cuando mis ojos se posaron sobre este pedacito, se dieron cuenta que las unidades para la construcción de ese bloque estaban en pulgadas. Y yo dije, ah, no, lo que pasa es que, como nos recomendaba el profesor en las clases, era mejor trabajar todos con milímetros porque nos ayudaba a tener o a manejar la misma unidad para ciertos elementos como son trabajo en el espacio papel, en este caso trabajo con bloques, trabajo con escalas, entre otras cosas. Entonces, vamos a decir que esto lo vamos a cambiar o lo vamos a ajustar a milímetros. Perfecto. Si ustedes quieren, pueden colocar alguna descripción. No es obligatorio. No pasa nada si no colocan la descripción. Una vez que ya hayamos configurado nombre, objeto y punto de inserción, ahora sí podemos dar OK para aceptar. Observemos lo que le va a pasar a la cama. ¿Qué ocurrió? Cambió el tamaño. Cambió el tamaño. ¿Se hizo más grande o más pequeña? Más chica. Se hizo más pequeña o un poquito más pequeña en comparación a la anterior. Fíjense cómo tuvo que ser originalmente. Aquí está la cama. ¿Por lo que la pasó de pulgadas a milímetros o qué, profe? Eso es correcto. Porque nosotros no nos dimos cuenta y las unidades del dibujo estaban en pulgadas y cuando hicimos allá el cambio dijimos que queríamos milímetros. Automáticamente 5 milímetros es diferente a 5 pulgadas. Entonces, profe, qué pena. Ese tipo, adelante. Yo la hice igual, sí, pero me salió el mismo tamaño. O sea, porque ya la tenía en milímetros y todo, no tiene nada que ver. Y si yo ya la quiero aumentar, ya entonces el tamaño es el que ya va a crecer, valga la redundancia. Ahí te toca ya modificar el elemento por separado. Pero por lo menos vamos un momentico a terminar la idea, que es que siempre debemos verificar la información antes de arrancar un dibujo, en qué unidad estamos trabajando y si es la que nos conviene. Porque a lo mejor de pronto a nosotros nos conviene trabajarla, pero a lo mejor a otra persona pues le resultará más conveniente trabajar, no sé, en pulgadas, en millas, en pies, en cualquier otra unidad, yo qué sé. Entonces, tomemos siempre la precaución de revisar las unidades del dibujo antes de iniciarlo para que en el transcurso no nos vayan a pasar cosas como esta. ¿Listo? Cuando nosotros estamos acá bajo estas unidades y manejamos impresiones, escalas gráficas, creación de bloque, en otras unidades, lo más seguro es que ocurra lo que acabamos de ver en este momento. Entonces, yo obviamente voy a cambiar acá a milímetros. Voy a decir OK y me va a tocar nuevamente hacer un bloque nuevo, ahora sí con las características correctas. Yo sé que lo voy a tener que borrar dentro de un ratito, lo más seguro. Condición número 1, que el bloque esté en capa 0. Condición número 2, que la capa 0 sea la activa. Listo, cumplimos las dos condiciones. Vamos a crear nuevamente el bloque. Creamos un nuevo bloque, seleccionamos objetos, Enter. En este caso se va a llamar cama sencilla, digamos que va a ser 2. Y el punto de inserción, vamos a ponerle acá. Perfecto. Verificamos ahora que las unidades, como allá estaban en milímetros, aquí automáticamente también van a quedar en milímetros. Entonces, como no es más, decimos OK. Y ahora sí, observemos que este elemento, a través del punto de inserción, ya quedó configurado como un bloque. Si nosotros ahora nos dirigimos hacia el icono que corresponde para insertar un bloque, vamos a darnos cuenta que
encontraremos los bloques que hasta ahorita están en el proyecto. Está el de cama sencilla, que fue el primero que hice, que me quedó incorrecto. Y está el cama sencilla 2, que ya fue el correcto. Adicionalmente había otro acá en el proyecto que se llama ASC00, bla, 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 hasta que termine el nombre. Perfecto. Ahorita, para insertar, simplemente ubicamos cuál es el bloque a insertar, hacemos clic sobre él y podemos pegarlo en el proyecto. O podemos seleccionar el elemento y con la herramienta copiar, como lo hemos hecho en veces anteriores, empezamos a pegar tantas veces como para nosotros sea necesario este elemento en el proyecto. Podemos también moverlos, podemos girarlos, podemos escalarlos y siempre va a ser en la misma imagen del objeto. Ahora sí, vamos otra vez y volvemos con lo que sería el ejemplo que dimos al inicio. Imaginemos que nos toque hacer la modificación de esta cama por cuestiones de proveedores, por lo que sea. Entonces, ahora vamos a editar un bloque que ya esté creado. Para editar un bloque tenemos dos formas de llegar al mismo sitio. O hacemos doble clic en uno de los bloques o hacemos clic donde dice editar bloque y en la ventana emergente seleccionamos el bloque que vamos a modificar. En este caso va a ser cama sencilla 2. Ya sea por ahí o haciendo doble clic sobre el bloque, llegamos a la misma ventana. Al darle nosotros OK, automáticamente vamos a pasar a la pantalla gris de AutoCAD. La pantalla gris de AutoCAD es la que a nosotros nos va a servir para modificar el bloque. Observemos en la cinta de opciones aquí arriba, como estoy en la pestaña de la edición del bloque. Ahorita, además del resto de las pestañas que ya hemos revisado hasta el momento, tenemos también las pestañas de inicio. Podemos modificar, copiar, girar, agregar elementos y esos elementos van a formar parte de nuestro bloque. Imaginemos que nosotros digamos, lo que pasa es que quiero hacerlo un poquito más bonito, le voy a colocar un achurado a esta almohada porque así yo la voy a ver más interesante. Entonces voy a aplicar un achurado en color degradado y los colores que voy a utilizar van a ser esto, naranja y amarillo. Vamos a cerrar el achurado. Y además de eso, le voy a colocar otro achurado, se me ocurre, aquí en la sábana, que va a ser unas lineecitas. Además de eso, voy a incorporar una mesita de noche que me dijeron va a llevar este juego de cama. Una vez que ya hayamos finalizado la edición del bloque, damos en la X para cerrar el editor de bloques y el programa nos va a preguntar si queremos guardar la información o si queremos olvidarnos de los cambios que acabamos de hacer. Al cerrar el bloque, el programa pregunta, ¿deseas guardar los cambios o por el contrario, deseas olvidar los cambios? Nosotros decimos si lo vamos a guardar o si nos equivocamos y queremos dejarlo como estaba al inicio. Yo los voy a guardar a propósito. Guardamos cambio y observamos cómo ahora todas las camas que tienen ese mismo nombre acaban de editarse en función a lo que nosotros acabamos de hacer ahorita. Imaginemos que no era cuestión de achurado, sino que era cuestión de tamaño. Vamos nuevamente a editar el bloque, ya sea doble clic acá o por el botón que corresponde a la edición del bloque. Doble clic por acá, OK para aceptar y entramos en el modo de edición del bloque. Y decimos, no, lo que pasa es que ya no va a ser una cama sencilla, sino que ahora va a ser una cama doble. Entonces vamos a ampliar un poco más esto. Y vamos a decir que es una cama doble, algo así. Yo lo voy a hacer con muy poca precisión, simplemente para poder hacerlo más rápido.
Y voy a dibujar por acá como si fuera una especie de almohada. Y voy a copiar otra mesita que va a ser la del otro lado. Perfecto. Ese va a ser el cambio de este bloque. Al guardar, o al salir, perdón, y guardamos los cambios, automáticamente esos bloques van a cambiar bajo las características que hasta ahorita nosotros vamos o acabamos de hacer hace unos instantes. Bien. Hasta ahorita, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes acerca del trabajo con los bloques. Sí, profe, todo claro. Listo. ¿Alguien más de pronto? ¿Alguna duda que tengamos hasta el momento? El trabajo con bloques. Honestamente, es un trabajo bastante sencillo el agrupar elementos bajo bloques. Hay algo que podría pensarse que es similar a un bloque, pero no lo es. Algunos de ustedes de pronto se lo escuché cuando estuvimos haciendo el ejemplo, y es esto que tenemos acá. Es el trabajo, vamos a usar otro color. Es el trabajo con los grupos. Un grupo es una herramienta diferente a un bloque. Un grupo, lo único que me permite es poder, valga la redundancia, agrupar ciertos elementos que estén sueltos. Por ejemplo, esto que está acá, nosotros los podemos agrupar y listo, los podemos mover, podemos girarlos, cambiarlos, lo que sea. Pero esto no es un bloque. Esto no es algo que nosotros vamos a dar doble clic y vamos a hacerlo más grande y automáticamente todos los demás se van a cambiar. No. Esto simplemente es un elemento que está agrupado sin características y sin nada. A diferencia de esto que está acá, que esto sí es un bloque, es un elemento que me aparece en el listado correspondiente a los bloques y puedo manejarlo y tratarlo como se maneja y se trata un bloque. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso porque son herramientas completamente diferentes. La única que tiene ventajas para el manejo de bloques, modificación, edición, entre otras cosas, son los bloques. Los grupos, no. ¿Listo? Listo, profe. Profe, una consulta. Cuéntame, Julián. Hago pues mi bloque y lo quiero hacer, duplicarlo 12 veces. Me mandan a hacer una modificación de la cama a pasarla sencilla. Pero que una de estas, de las 12 que hice, una sola me quede doble. ¿Cómo hago para que no se me cambien todas? Porque al momento de que vaya a pasarla a cama doble otra vez, se me va a modificar. Todas van a cambiar. Eso es correcto. En ese caso, tendríamos de pronto, se me ocurre a mí, hacer lo siguiente. Dejar por aparte la cama a la cual no le tienes que hacer el cambio. Imaginemos que es esta. Y que esta sea de pronto la cama que no tengas que hacerle ningún cambio. Ahí desafortunadamente nos tocaría, vamos a desagrupar esto con la herramienta de explotar o desagrupar. ¿Okay? Ya esto dejó de ser un bloque, vuelven a ser simples líneas aisladas. Nos tocaría esto convertirlo en un nuevo bloque para que cuando modifiquemos estas, que se llaman cama sencilla 2, al modificar estas no se vayan a cambiar. Hagamos rápidamente el ejercicio. Y esta se va a llamar cama 3. Seleccionamos el punto, cualquiera. Volvemos a chequear los objetos. Y OK para confirmar. Perfecto. Ahora sí, esta nueva, aunque en primer momento se parece a las otras, esta se llama cama 3. Si vamos a modificar la cama número 2 por X o Y motivo, borremos esto y modifiquemos lo que tengamos que modificar. Al salir de acá, que guardemos los cambios, todas las camas que se llamaban
cama 2 o cama sencilla 2 son las que nos hizo el cambio, excepto este nuevo bloque que se llama cama 3, porque es otro bloque completamente diferente. ¿Listo? Sería la forma en cómo pensaría se puede hacer. Listo, profe. Muchas gracias. Perfecto, para servirlo. Entonces, como tarea para, ahora lo que terminemos nuestra clase va a ser los elementos que hasta ahorita tenemos en el ejercicio, creo que es esta. Vamos a ver. Los elementos que hasta ahorita, en cuanto a cerramiento, equipamiento, mobiliario, que hasta ahorita tenemos en nuestro ejercicio, juego de comedor, el juego de la sala, las ventanas, las puertas, el sanitario, el lavamanos, estos elementos los vamos a tener que convertir en bloques. Ojo, un paréntesis importante. Sabemos que de pronto esta puerta se repite varias veces en el dibujo. No quiere decir que donde yo me consiga la primera puerta va a ser un bloque. Luego, si más arriba está la misma puerta, va a ser un segundo bloque. Luego arriba hay otra puerta, va a ser un tercer bloque. No, porque ahí estamos utilizando mal la herramienta. La idea es configurar uno de estos como bloque y luego copiarlo y pegarlo o insertarlo en el lugar donde iría esa otra puerta con las mismas características. De igual manera, lo que sería el juego de comedor, lo que sería la pieza del baño, el lavamanos, las ventanas. ¿Listo? Por lo menos las ventanas pequeñas, si la memoria no me falla, se repiten 2 veces en los 2 baños. Esta ventana, que es como intermedia, se repite en las habitaciones, se repite, no recuerdo si en la cocina. Y esta ventana más grande es la que está en la parte de la sala. En cuanto a los muebles, pudiésemos nosotros, eso es decisión de cada uno de nosotros como dibujante, que esto a lo mejor sea un solo bloque y que esto a lo mejor sea otro solo bloque. Opcionalmente, este podría ser un tercer bloque. O por el contrario, esto podría ser un único bloque. Si ya yo sé que esta disposición la voy a tener que repetir varias veces dentro del proyecto. Al igual que el comedor. Puede ser que cada silla la agrupemos como un bloque o todo el elemento de la mesa con las 4 sillas sea el bloque completo. Eso es decisión y criterio de nosotros como dibujantes. Esa va a ser la primera parte de nuestro ejercicio con bloque. Y la segunda va a ser construir, ya te doy la palabra, y la segunda va a ser construir esta cama con las medidas que aparecen acá y obviamente esta cama también la vamos a convertir en otro bloque adicional en nuestro proyecto. Adelante, ¿quién iba a conversar ahorita? Profe, una pregunta. Cuando yo pego el bloque, inicialmente se pega con las mismas distancias que tiene como tal. Con la misma el bloque distancia que está guardado. Con que fue creado, sí. Si tú creaste una mesa y la mesa mide 2 por 2, cuando tú vayas a insertar ese bloque, queda en el proyecto como 2 por 2. Que al final esa tú la quieras modificar a 1,5 por 1,5, es un proceso que te tocará hacer por aparte, pero se insertan todos los bloques al mismo tamaño en que fueron creados. Y en el caso de las puertas, digamos que la puerta queda a una mano izquierda, otra es a mano derecha, y que toca hacer como la rotación. Nos toca emplear en este caso la herramienta de la simetría o el mirror, porque, vamos a hacer un momento acá, si estos elementos, vamos a ver si lo puedo hacer rapidito. Tengo fallo. Si estos elementos van a ser una puerta, vamos a acá esto. Ok, creemos esto como un bloque. Puerta, habitación. Insertar por acá. Perfecto. Y esta la vamos de pronto a necesitar varias veces, por decirlo de esa forma. ¿Listo? Vamos a decir que va por aquí una puerta y por acá otra puerta.
si necesito insertar, como es el caso de acá, la misma puerta en sentido de espejo, pues a nosotros nos tocaría primero insertar esta puerta y luego realizar la herramienta de la simetría o del mirror. Pero sigue siendo la misma puerta. Si de pronto esta la modificamos por X o Y motivo, porque tengamos que, no sé, se me ocurre, colocarle un achurado aquí a la puerta para que se vea más bonito, de un color, no sé, marroncito. A esa misma puerta también le va a surtir ese efecto, porque es exactamente la misma. Lo único que está es como un espejo, pero sigue siendo la misma, el mismo bloque de puerta. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. A la orden. Sigamos con el último elemento para trabajar en la noche de hoy, y es el trabajo con los textos. Nosotros nos hemos podido dar cuenta que, no en AutoCAD, vamos a olvidarnos de AutoCAD solo por 2 segundos. Cuando nosotros estamos presentando un plano, un proyecto, de pronto en taller de diseño, o de pronto estamos en el trabajo y estamos leyendo un plano en la obra o en la oficina, nos damos cuenta que raras veces la representación gráfica, que en este caso serían puertas, ventanas, muros, achurados, etcétera, vienen solas en un plano. Normalmente vienen acompañadas con una información textual, ya sea, previendo de pronto el caso acá, el nombre de los espacios, en otros casos podría ser señalizaciones, en este caso, de ejes de muro. En otros casos podría ser alguna especie de leyenda que va escrita a un lado. Es decir, un plano normalmente siempre va, o casi siempre va acompañado con cierta información textual. Es decir, hay algún texto o algún párrafo que va a complementar el gráfico que estoy presentando o la representación gráfica. Ese tipo de elemento adicional lo trabajamos con los comandos de anotación. Y estos comandos de anotación nos van a ayudar a incorporar ese tipo de información adicional, como lo es ahorita, los textos. Nosotros en AutoCAD tenemos 2 formas de incorporar textos en un proyecto. Una ofrece más ventajas que la otra. Eso se los comento de una vez. Ustedes deciden literalmente cuál es la forma que a ustedes les va a parecer más cómoda para trabajar los textos. Yo les daré posteriormente mi sugerencia y ustedes decidirán cuál es la forma que para ustedes es más ventajosa. Lo que vamos a ver ahorita lo vamos a encontrar en la guía de estudio número 8, correspondiente a los comandos básicos de anotación. Aquí vamos a encontrar lo relacionado a textos, a dimensionamientos o acotamientos que veremos mañana, Dios mediante, y las tablas que veremos también el día de mañana. Entonces, les voy a dejar también como asignación el poder leer esta información para que ya tengamos el día de mañana, por lo menos en cuanto al acotamiento, esa información mucho más fresca y no llegar en blanco a la sesión de mañana. Entonces, Disculpe. en AutoCAD, dígame, Jorge. ¿La puede compartir por correo? Esa la tenemos en la plataforma. Se las muestro acá. Todas las guías que hasta ahorita yo les he comentado, la encontramos en la plataforma, en la carpeta, en las informaciones generales hay una carpeta que dice recursos varios de interés. En esta carpeta están todas las guías que hasta ahorita nosotros hemos utilizado en AutoCAD. La guía número 1, que son los parámetros iniciales, aparece coordenadas, DIMP coords, unidades. Conociendo AutoCAD, lo primerito que vimos, la interfaz, la pantalla, donde están los elementos, etc. Están los comandos básicos de dibujo, los comandos básicos de modificación, otras 2 guías complementarias, comandos avanzados de dibujo, comandos avanzados de modificación, lo que ya hemos visto también como el espacio papel,
lo que ya vimos como las capas, los bloques, y hasta ahorita vamos a entrar en este que está acá, que son los comandos básicos de anotación. ¿Listo? Podemos agarrar acá y al hacer clic sobre esto, automáticamente vamos a poder visualizar o descargar ese archivo en nuestro computador o en dispositivo que estemos trabajando y poder revisar esa información. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Perfecto. Sigamos entonces. Decíamos que en AutoCAD hay dos formas básicas de crear o de incorporar textos. Una da mayores ventajas que la otra y ya vamos a ver cuáles son esos dos tipos. La primera forma de incorporar textos es a través de una línea simple. ¿Cómo funciona esta herramienta o esta variación o particularidad de texto? Al activar el texto de línea simple, nosotros vamos a decirle al programa o vamos a señalar una línea imaginaria y luego sobre esa línea imaginaria vamos a empezar a escribir todo el texto que nosotros nos haga falta. Con la particularidad de que este tipo de texto solamente nos deja escribir o una palabra o una frase. Es decir, solamente puedo digitar en el programa una línea de información. Con esto no puedo trabajar párrafos. Es decir, que de pronto haya una información corta que necesito enfatizar en el proyecto. Con este tipo de herramienta no lo voy a poder hacer, porque solamente puedo escribir una línea o una palabra. Una desventaja que a lo mejor yo vería en esta es que su modificación viene configurada con los parámetros predeterminados del documento que vayamos a abrir. A diferencia de la otra forma en la cual podemos modificar tamaño de la letra, tipo de letra, color de letra, si es negrita, itálica, subrayado, si es subíndice, superíndice, si queremos alineada a la izquierda, a la derecha, centrado, numeración, viñetas, entre otras cosas. Entonces tenemos este primer tipo bajo línea simple y tenemos la siguiente que es bajo un texto tipo multilínea. ¿Cómo funciona este segundo tipo de texto? Al activarlo, nosotros le decimos al programa que vamos a crear un cuadro de texto, así como pasa en PowerPoint de pronto o en Word podría ser también. Insertamos un cuadro de texto y dentro de este cuadro de texto empezamos a escribir la información. La ventaja de este es que sí nos permite crear párrafos de contenido escrito, a diferencia del otro que no nos deja construir párrafos. ¿Listo? Quedémonos un segundito por acá y ya venimos a esta segunda hoja. Volvamos a nuestro proyecto, donde encontramos lo correspondiente a los textos en la cinta de opciones, pestaña Inicio, sección Anotación y la herramienta que está relacionada con los textos. Puedo encontrarlo desde acá o podemos encontrarlo en la pestaña Anotar o Anotación y la sección que corresponde a los textos. Bajo cualquiera de esas dos formas vamos a llegar al mismo sitio. Cerremos acá, volvamos a la pestaña Inicio, que es una de las más cómodas para nosotros. Bien, tenemos entonces las dos modalidades. Un texto de tipo línea simple y texto de tipo multilínea. Cuando seleccionamos el texto de línea simple, observemos acá, está el cursor y nosotros a través de este creamos una línea imaginaria y al hacer el segundo clic se nos habilita el cursor, como lo tenemos acá, y vamos a poder empezar a escribir lo que necesitemos dentro de AutoCAD. Para finalizar acá, simplemente con escape
y ya tenemos el texto insertado. ¿Cómo observamos el tamaño de esto en comparación al proyecto? Muy grande, profe. Se encuentra muy grande, completamente desproporcionado a lo que tengo en el proyecto. Esto nunca jamás lo voy a poder meter aquí dentro del proyecto sin que entorpezca la lectura. Para editar este texto, nosotros al hacer doble clic sobre este, se habilita el modo de la edición, pero lo único que podemos modificar hasta ahorita es solamente el contenido. Es decir, a lo mejor ya aquí solamente va esto escrito, pero no puedo modificarle tamaño, no puedo modificarle si es párrafo, si no es párrafo, etc. Tenemos por un lado este tipo de texto en AutoCAD. Veamos el siguiente. Texto de tipo multilínea. Observemos que cuando activamos una vez que indicamos el cuadro de texto, aquí arriba se nos va a crear una nueva pestaña para la edición de ese texto. Corremos esto. Texto de tipo multilínea, y lo que hacemos es simplemente un cuadro de texto imaginario. Cuando terminamos de picar en la siguiente esquina, se nos forma un pequeño cuadro con un cursor titilante y podemos empezar a escribir acá. Listo. ¿Ok? Tenemos esta segunda modalidad del texto tipo multilínea. Vamos a ampliar este cuadro de texto un poquito y vemos cómo la información se va ajustando a ese tamaño. Ahora sí, este nos quedó igualmente grande como estaba el anterior. Seleccionamos el texto, doble clic sobre él para entrar en el modo de edición. Ahora observemos lo que pasó en la cinta de opciones. Nos muestra ahora herramientas de modificación o edición de textos. Ahorita entonces nosotros tenemos la posibilidad de cambiar el tamaño, aplicar negritas, itálicas, tachado, subrayado inferior, subrayado superior. En el caso que necesitemos subíndices y superíndices, podemos cambiar tipo de letra, podemos cambiar arbitrariamente color de letra, podemos ajustar si queremos alineado a la izquierda, a la derecha, centrado, podemos modificar el espaciado entre líneas, podemos incorporar numeración y viñetas, podemos ajustar la justificación del cuadro de texto, podemos seleccionar el diccionario en que estamos escribiendo y podemos también tener la corrección ortográfica del contenido escrito. Todo eso lo podemos, y otras herramientas más, lo podemos trabajar con el texto tipo multilínea, a diferencia de línea simple, que no nos ofrece estas grandes ventajas. Entonces, simplemente vamos a editar esto como si estuviésemos trabajando con otro programa de pronto de Office. Seleccionamos o sombreamos, podemos cambiar el tamaño. Vimos que 30 es enormemente grande. Vamos a probar de pronto 1. ¿Ok? Empezamos a ver que se va haciendo más pequeño. Pudiésemos ponerle negritas, itálicas, pudiésemos cambiar de fuente, alguna que de pronto ustedes tengan o quieran colocar en su proyecto. Pudiésemos agregar numeraciones y viñetas. Pudiésemos escribir como si fuera un párrafo y modificar el ancho de este párrafo o de este cuadro de texto a través de los triangulitos en color azul. Y vamos nosotros aquí, en la medida que lo ponemos más angostico, obviamente se van formando más líneas. Lo podemos llevar al lugar y luego ir observando, ahora sí, cómo se va viendo el texto en comparación al dibujo. Aún es grande. Sigamos modificando. Seleccionemos acá y hagamos esto un poco más pequeño. Pongámoslo 0.3, creería yo. Sigamos cambiando de pronto tipos de línea.
Quitemos la negrita y las itálicas. Queremos salir de acá o en la X para el editor de texto o un clic por fuera. Salimos del cuadro de texto, vamos a ajustar un poquito esto más y lo seguimos moviendo a su sitio. Y creo que ahora ya va teniendo su proporción más acorde a lo que tenemos presentado en nuestro dibujo. Anotación importante. Como los textos también forman parte de otro elemento en nuestro proyecto, los textos también necesitan su capa independiente. Los textos no deberían estar ni en muros, ni en mobiliario, ni en puertas, ni en ventanas, ni en escaleras, ni en sanitarios, ni en líneas de eje de muros. Tienen que estar en la capa correspondiente a textos. Es decir, cuando yo prenda y apague el texto, debo observar o no observar esa información en la pantalla. No puede estar ni en capa 0 ni nada. Si lo hice en capa 0, perfecto, no pasa nada. Pero necesito ubicarlo en su capa correspondiente. Recuerden que siempre tenemos que mantener el orden en nuestro dibujo. ¿Listo? Tengo una preguntita. Coméntame, Sebastián. Esa guía que su merced está utilizando el día de hoy, ¿esa la encontramos en la plataforma? Sí, señor, correcto. Es que no la encontré. Mira, por acá. En la página principal de la plataforma, chequea a ver si puedes observar. Caramba, caramba. Déjame que está cargando, parece que está lento el internet. Mira a ver si puedes observar en recursos varios de interés, es una carpeta. Y al hacer clic deberías observar todo lo que estoy mostrando ahorita. Un archivo que dice bloques de AutoCAD, otro que dicen atajos rápidos de AutoCAD y se me fue la conexión a la plataforma. Ah, pero bueno, ya sé. ¿El de hoy cómo se llama, profe? El de hoy estamos trabajando la guía de comandos básicos o comandos básicos de anotación y los bloques. Esta es la de los bloques. Esta es la guía número 11, en números romanos bloques. Y la otra... Oh, se me fue. Cerremos acá. Y la otra es esta, comandos básicos de anotación. Si quieres de pronto ahorita lo que finalicemos, cualquier cosa, te la comparto ahorita por el chat y la puedes descargar de una vez. ¿Listo? Ay, profe, se lo agradezco. Gracias. Vale, pero no me vas a dejar terminar la llamada para podértela enviar. ¿Listo? Aunque no, ya las encontré acá, profe. Ya las tengo acá. ¿Sí? Ah, bueno. Buenísimo. Perfecto. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros podemos incorporar textos en AutoCAD como forma complementaria de la información gráfica que presentamos en un plano. Siempre hacer el énfasis que el uso del texto en AutoCAD no debe sobresaturar la información que nosotros presentamos. El texto no es para colocar una tesis doctoral, un artículo completo de 100 páginas, porque no es la forma correcta de emplear esta herramienta aquí. Para eso habrán otros medios, habrá un informe escrito, habrá de pronto un dossier, habrá de pronto una ficha técnica, etc. Pero para esto debemos siempre tener un uso medido porque no queremos sobresaturar la información, o en este caso la información gráfica. ¿Listo? El día de mañana, Dios mediante, terminamos de complementar en cuanto a la justificación de los textos y vemos la siguiente información nueva. Como otra tarea adicional, vamos a necesitar incorporar nuestros textos en los espacios de nuestra vivienda. Así como lo tenemos indicado en la guía de ejercicio, lo que se llame habitación 1, habitación 2, habitación 3, baño, vestier, cocina, sala, comedor, todos esos textos incorporados en su vivienda, obviamente en su capa correspondiente. ¿Listo? Adelantemos en esos dos ejercicios. Bloques y textos. ¿Con la planta que estamos trabajando, profe? Sí, señor. En el ejercicio que hicimos para el examen. En ese mismo. Todo va a ser un ejercicio. Listo. ¿Alguna otra pregunta hasta ahorita, jóvenes? ¿Inquietudes antes de finalizar nuestra sesión de hoy? Sí, profesor. Los que hicimos el examen,
queremos hablar con usted al final, si es tan amable. De todas formas, le comento rápidamente que los resultados o la información correspondiente a eso la tuve que enviar al profesor Isaac y a Patricia y estoy en espera de cuál sería el siguiente paso al respecto. ¿Listo? De todas formas, para que sepamos eso. Vale, profe, pero si puede regalarnos unos segundos al finalizar, gracias. Tranquilo. ¿Todos se anotaron en el chat para la asistencia? Sí, no profe. Hubo una persona que me comentaron que iba a llegar un poquito tarde porque vi en Mosquera. Por favor, si no ha llegado, escríbanme su nombrecito por acá para tenerla presente también, por favor. Sí, profe, ya me conecté hace rato. Ah, listo. Muchas Perfecto, gracias. ya, para servir. Muy amable. Con mucho gusto. Entonces, listo, si no es más por ahora, nos veremos Dios mediante el día de mañana. Por favor, leamos las guías que se les asignó ahorita para que podamos tener más claridad el día de mañana cuando trabajemos con el acotamiento. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Nos veremos Dios mediante el día de mañana. Una feliz noche para todos ustedes y buenas noches nuevamente. Gracias, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Profe, chao, que descanse. Igual. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche también.